Shabbat Shalom, te saludamos desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Bienvenidos a nuestro canal en esta comunidad hebrea de estudiantes de Torá. Estamos en este Shabbat celebrando la culminación de una nueva porción de la Torá, la número 10, llamada Miketz, que ocupa desde el capítulo 41 hasta la mitad del capítulo 44 del libro de Bereshit, de Génesis. Estamos siguiendo la historia de Yosef, o José, el hijo de Jacob. En sí seguimos la historia de Jacob y toda su descendencia y cómo se va forjando el pueblo escogido de Dios a partir de un hombre con sus 12 descendientes o las 12 tribus. Y estamos en esta porción donde vamos a obtener mucha riqueza. El título de este estudio tiene que ver con el cambio del caos a la abundancia, de la esclavitud, de ser gobernado al gobierno. Esa es la fuerza y aquí están los códigos, los secretos para poder acceder a esa transformación, donde todo pasa aquí, todo pasa aquí dentro. Vamos a comenzar el estudio recordando las partes que componen esta porción. En sí vamos a tener todas situaciones dramáticas. La primera, en el capítulo 41 se relata que después, al cabo de 2 años, Faraón tiene un sueño, una noche intranquila, donde tiene primero un sueño y después otro. Ambos refieren a 7 periodos de excelencia contra 7 periodos de desgracia, de pobreza. Primero vacas y después manojos de trigo, primero en abundancia y luego los pobres, los flacuchos se terminan comiendo a los buenos. Y Faraón no va a poder discernir qué quiso significar estos sueños, va a recurrir a su séquito de adivinos, a sus consejeros, ninguno va a poder resolver el caso. Faraón está cambiando su humor hasta que el copero, aquel que en la porción anterior fue liberado, junto con un panadero a quien la suerte lo llevó a la horca. Este copero recuerda que gracias a la interpretación de Yosef o de José en los sueños, estos ocurrieron tal como él los interpretó o se los transmitió, y el copero va a hacer anuncio al faraón de esta persona, un hebreo en la cárcel, un hebreo, un extranjero para Egipto, y un extranjero con todas las letras, porque no solo era de otro país, sino que era diametralmente opuesto a todo lo que era el culto y la formación espiritual. Faraón va a resolver el drama poniendo a José de acuerdo a la interpretación que el Eterno le permitió tener y al consejo que José se atrevió a darle al faraón, lo pone como el primero después de él en toda la tierra de Egipto. Era el virrey. Y esta ascensión al poder va a provocar un cambio trascendental en la economía, en la finanza y en la posición mundial de la nación de Egipto, que se va a convertir primero en el centro de riquezas, de acumulación de grano, y después se va a convertir en la mano que provee. A partir de esta situación, luego de transcurridos los 7 años de abundancia con una excelente administración de José, el hambre empieza a sentirse en Egipto y en las tierras alrededor. La única nación que tenía grano y que tenía pan era Egipto, y aquí comienza el trabajo de administración, de mayordomía de José. Los hermanos, este es el otro drama, ahora viene el drama familiar. Los hermanos de José son enviados por Jacob, salvo Benjamín, a buscar alimento. Joseph los reconoce, ellos no los reconocen, pero José en ese mismo momento, al ver que están todos menos su hermano menor, Benjamín, recuerda sus sueños, y ahí hay una llave muy importante. A partir de aquí empieza la trama de mantenerse encubierto. La porción va a terminar con que Benjamín es acusado por haber robado una copa, la copa donde él bebía y donde él hacía adivinación, y así termina esta porción. Son idas y vueltas de carácter familiar y
que vamos a ver los secretos que tienen. Toda esta porción, si bien es el relato de una historia, es todo alusión. Primero, al mensaje profético de la era mesiánica, al tiempo de la profecía de Mashiach. Y segundo, es la transformación del alma, del caos a la abundancia, de la esclavitud al gobierno. Vamos a comenzar. Vamos a leer la Torá, pero antes de leer la Torá, vamos a referir algo muy, muy importante. El versículo dice, el versículo primero: al cabo de 2 años cumplidos, Faraón soñó que estaba parado sobre el río. Este es el primer versículo. Habla de una temporada, de un tiempo donde donde pasaron días, pasaron años, y es ahí donde empieza el relato a tomar protagonista el faraón. Para referir qué son estos 2 años, o 2 años de qué, o sea, cuál es el punto de partida para contar los 2 años, nos tenemos que ir a la porción anterior, porque está hablando de los 2 años que transcurrieron entre que José le refirió al copero un pedido, un favor. Lo vamos a leer en el capítulo 40 de Génesis, en la porción anterior. Luego de que José le interpreta el sueño al copero, dice: cuando las cosas, esto le dice José al copero, cuando las cosas te vayan bien, recuerda por favor mencionarme ante Faraón. Quizás puedas sacarme de este lugar, porque fui raptado de la tierra de los hebreos, y al llegar aquí no hice nada para que me confinaran en este pozo. Esta es la lectura de este versículo que muestra cuándo comenzaron a contar los 2 años. Y eso es este título que dice: si tan solo el favor del copero. Estos 2 años que hay entre este versículo que acabo de leer y el primero, que es con el que inicia la Torá, refieren exclusivamente a la sentencia que el Eterno le pone a José de extender 2 años de cárcel su estadía, por haber apoyado su confianza, de acuerdo a lo que leímos en el versículo, ha apoyado su confianza en un hombre y no en el Eterno como lo venía haciendo. Esta es la explicación, es una de las interpretaciones de varios sabios que entienden que esta medición de 2 años exactos, o del tiempo transcurrido, es de aquella vez es la última vez que José habló con el copero pidiéndole a un hombre el favor. Por eso aquí dice: si tan solo. Y nosotros tenemos esa costumbre de último recurso: si tan solo te acordaras de mí cuando necesites a alguien para trabajar, si tan solo te acordás de mí cuando estés por cambiar la heladera, si me das la otra a mí, si tan solo te acordaras de mí, si tan solo te acordaras de mí, cuando llegues a esa posición, cuando alcances esa posición de gobierno en la empresa, en el mismo municipio, o en la gobernación, o en la presidencia, si tan solo te acordaras de mí para salir yo de esta situación de caos. Y aquí tenemos el primer mensaje de la salida del caos. La intención de José es a través de un copero, de un ser humano. Esta es una de las interpretaciones, hay otras, pero me gusta porque así inicia la Torá. Ahora, en el versículo 14 dice que Faraón lo va a mandar a llamar. En el versículo 14 dice: entonces Faraón mandó llamar a Yosef, y prontamente lo hicieron salir de la fosa. Se rasuró su cabello, se cambió de su ropa y se presentó ante Faraón. Este era el año número 12 de prisión de José. Tenían que haber sido 10, pero por si tan solo se le agregaron 2. Ahora, en esta sentencia, en este versículo, este pasuk, en el versículo 14, aparece, en vez de decir al Yosef,
sea, cuando Faraón manda a llamar a José, en hebreo tendría que decir Al Yosef, Aleph Lamed, pero aparece Aleph Tab. No tengo cómo, no fui preventivo de haber escrito el versículo en hebreo, pero esta escritura no tendría que haber estado ahí gramaticalmente. Así dicen los sabios y escribas de Torá. Esta escritura no correspondería al versículo. Por lo tanto, ¿por qué está esto aquí? Simplemente porque Aleph Tab, como vimos en la explicación de la porción anterior, Aleph Tab representa el alefato completo, la plenitud de la potencia de Elohim sobre la materia, porque Aleph Tab representa toda la materia, todo el potencial. Pero nosotros conocemos también que Aleph Tab es el Aleph y Tab. Yo soy el alfa y el omega, dicen las traducciones cristianas, y sabemos que está hablando de Mashiach. Y esta es la primera revelación de Mashiach que hay dentro de esta porción, o la primera alusión. El que sacó de la cárcel a José fue no la orden de Faraón, sino que por la instrucción, el que lo hizo fue el Mashiach, la manifestación de Mashiach, que influyó en la decisión de Faraón y provocó la liberación de este varón, de un siervo del Padre Eterno, que ya vamos a ver quién es dentro de nosotros, más allá de que ya lo hemos hablado. Esto es lo que significa Aleph Tab en este versículo, que no tendría por qué estar, vuelvo a repetir, pero es la primera manifestación del Eterno. Esto es, como dije, lo voy a poner aquí. ¿Quién sacó? La respuesta es Mashiach, la manifestación. Para nosotros, Mashiach es Yeshua. Es la primera, digamos, pero estamos hablando de una fuerza espiritual. Yeshua es la corporización de Mashiach. ¿Está bien? Por eso yo no menciono a Yeshua, sino que nosotros, Yeshua es la corporización, la tabernaculización de la fuerza que tiene el Eterno, la fuerza creadora y la fuerza directora con la que maneja. Ahora sí, nos metemos en el versículo. Al término de dos, viene un periodo, años. Cuando hablamos de dos, hablamos de dualidad, hablamos del mundo de la ilusión, esto que nosotros vivimos, hablamos de caos y hablamos de dolor. ¿Por qué les digo esto? Porque el Eterno es una unidad. Y todavía nosotros, al tener sentidos enfocados en la materia, en la realidad, no podemos pensar en unidad todo el tiempo, no podemos mantener conciencia de unicidad con el Eterno, no podemos mantener ese sentido de elevación de conciencia. Y por lo tanto, cuando nosotros nos manejamos o vemos la realidad y reaccionamos, la realidad es simplemente el motor que moviliza las emociones a través de los sentidos, y nosotros nos volvemos reactivos a los sentidos. Decidimos por las emociones, actuamos emocionalmente, tomamos decisiones emocionalmente. No siempre estamos en la conciencia de la unicidad, y por eso hablo de ilusión, porque la realidad es pasajera. Yeshua dijo, el cielo y la tierra pasarán. ¿Qué está diciendo? Que la realidad es una ilusión, va a pasar, no es real. No estoy negando la realidad, estoy diciendo que hay una verdad atrás de esa ilusión, que es la que nos va a sacar. Nosotros somos seres de luz y no nos podemos dejar apagar por la realidad, y esa es la mayor lucha. Cuando hay ilusión, hay caos. Si prestamos atención, la Torá comienza diciendo, en el principio creó Dios, o creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim, que es uno, creó cielos y tierra, opuestos, o creó la ilusión, creó caos y creó dolor. ¿Querés verlo? En el segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, de la unidad pasar a la dualidad, esa dualidad entró en caos. Y fue necesario la aparición de la luz en el versículo 3 de Bereshit, de Génesis, capítulo 1, para que ese caos empezara a deshacerse. ¿Y cómo empieza a deshacerse? Lo más importante es el proceso. Para salir de la dualidad es el proceso. ¿Cuál es el proceso? El que pasó Yosef desde que salió de su tierra
engañado, maltratado con intención de ser asesinado, vendido, esclavizado en la casa de Potifar. eh, Pasó como mayordomo, pero después difamado y ultrajado su nombre, encarcelado en la prisión, donde pasó 12 años. Eso es el proceso del encendido de la luz, que Bereshit habla al principio. Esa transformación progresiva de cambio de escenarios necesarios para que Yosef dejara de ser una persona que pasaba desapercibida a convertirse luego en un gobierno, en un portador de libertad, en un portador de abundancia, porque en eso terminó. Pero para terminar en eso tuvo que pasar el proceso. Lo importante de esta dualidad es aceptar el proceso y disfrutar el proceso. No caer en lo que provocan los sentidos, no caer en la ilusión de la realidad, en el caos que se ve, porque lo vamos a sufrir, nos va a traer dolor. Y cuando tenemos dolor, nos concentramos en lo que nos duele y no en la luz que hay en ese dolor escondido. Ese cambio de realidad hizo que José pasara de ser lo más bajo a lo más alto. De esclavo a gobierno. Y de caos a prosperidad. Este es el cambio de realidad. Nuestra realidad se modifica solo de una manera, pensando en la verdad, pensando en que estamos en un proceso de transformación. Persuadido estoy, dijo el apóstol Saulo, de que el que comenzó el proceso, el que comenzó la obra, la perfeccionará hasta el tiempo de Mashiach, hasta la llegada de el Mesías. Estamos en proceso. Y si no lo aceptamos, caos y dolor vienen a nosotros. De hecho, conozco personas que reciben los estudios, que reciben la instrucción, que están en el conocimiento hebreo, pero sufren el caos, tienen dolor y no saben cómo salir. Bueno, esta porción está dirigida a todos nosotros, los que podemos de alguna forma sostener con gozo el proceso, aunque a veces nos quejemos, aunque a veces no nos gusta, y aquellos que todavía siguen viendo dolor, sufriendo dolor por causa del caos y no ven que hay una oportunidad. El apóstol Pedro dice: tened sumo gozo cuando estéis en medio de diversas pruebas, porque eso produce paciencia. Y empieza a hablar de un desarrollo de emuná maravilloso. Pero el Señor nos dice: tengan gozo en medio del caos, en medio del dolor, en medio de la prueba, porque una prueba no trae, no es una prueba alegre, ¿está bien? Eso es. La cárcel, el lugar más bajo. La cárcel es el alma atrapada. La cárcel representa este envase, la cárcel representa esta dualidad en la que estamos, la cárcel representa este tiempo de trabajo. Nosotros necesitamos estos 6 días para trabajo espiritual y poder salir, conseguir la libertad de esa cárcel. El alma atrapada en la cárcel es cuando nosotros no tenemos gobierno, cuando estamos en la posición de alma atrapada, cuando hay una cárcel, estamos acá arriba, estamos en la dualidad. Y lo que necesita el Eterno son unidades espirituales con Él que acepten vivir una experiencia material en esta dualidad. Y cuando nosotros aceptamos, ahí nosotros lo que hacemos es convertir el caos en luz y podemos alumbrar a otros. De hecho, las cosas que te pasan a vos, como las que me pasan a mí, nos sirven para madurar el asunto y prepararnos, porque en el caminar allá más adelante va a haber personas que van a estar pasando lo mismo
que vos y que yo, cada uno con su experiencia, y nosotros vamos a tener la receta porque ya la pasamos. Cuando nuestros mayores, cuando nuestros abuelos nos dicen, fíjate, no hagas así, te vas a equivocar, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra juventud, que parecemos invencibles, tendemos a no prestar atención a lo que dicen los adultos mayores, porque creemos que son muy molestos, que son muy conservadores. Ellos ya la vivieron, ellos ya la padecieron, ellos ya la experimentaron, ellos ya supieron cómo perder y cómo ganar. Y este es un mensaje para bendecir esas vidas, los adultos mayores que han pasado procesos y ahora lo único que tienen que hacer es transmitirlo, bajarlo a sus generaciones, a su descendencia. Esto es Yom Teruah. Yom Teruah es en la fiesta de trompetas. En el calendario civil judío es Rosh Hashanah, o el primer día del año civil, cuando se empieza a contar. Estamos hablando del mes séptimo, que los judíos llaman Tisrei. Y Yom Teruah es el día de juicio. Es el día que el Eterno decide el futuro de cada alma. Ese juicio es para toda la humanidad. Lo experimentamos cuando llegamos a ese día. Y experimentamos todo el proceso de 40 días, experimentamos el proceso de 40 días que comienza en el primero del mes sexto para rectificar, hacer teshuvá, para que el juicio sea liviano y favorable. Bueno, la Torá, los sabios de Torá hablan de que por la manera en que contesta Yosef la revelación del sueño al faraón, está hablando de qué es lo que ha decidido el Eterno. Miren, en el versículo 25 empieza la interpretación de José, en el capítulo 41. A ver qué dice. En el versículo 28 dice: es lo que yo le dije a Faraón, lo que Elohim está por hacer se lo ha manifestado a Faraón. Mira, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero después vendrán 7 años de carestía, y entonces toda la abundancia de la tierra de Egipto será olvidada y el hambre acabará con la tierra, y de la abundancia previa ni se sabrá, en razón de la carestía que habrá después, pues será muy severa. Aquí le está diciendo que esto es lo que va a hacer el Eterno, y esta expresión, lo que va a hacer el Elohim, es una expresión clásica del día de Yom Teruah, es lo que viene declarado, decretado para una persona, y si es un gobierno, para una nación, como en este caso. El versículo 32 dice: y la repetición del sueño de Faraón obedece a que el asunto está firme para Elohim, y Elohim se apresura a cumplirlo. Los sabios dicen que en este día, que esta fecha de Yom Teruah, donde se define el destino, es el momento en que este varón sale de la cárcel y revela el sueño a Faraón. Es una fecha bastante... el razonamiento espiritual es bastante coherente, por eso lo comparto, porque así lo creo que fue, y es donde nosotros tenemos marcado el destino para los próximos meses del año, en el transcurso de ese año. Exilio. Toda la Torá, o toda la porción, se va enfocando en el exilio en Egipto. En que José mande a llamar a sus hermanos, mejor dicho, cuando ve llegar a sus hermanos, procura y empieza a llamar a que se complete el otro hermano, que venga Benjamín, y en la próxima porción vendrá su padre. Esto es el exilio en Egipto de Israel, de la nación de Israel, o de las 12 tribus de Israel. Previo a eso, y antes que empezaran los años de carestía, de pobreza, él tiene 2 hijos, Manasés y Efraín, en este orden. Manasés es el mayor. Manasés habla de: el Eterno me hizo olvidar. Y esto es lo que le pasa a un exiliado.
se olvida de su identidad. Pero lo que viene después es Efraín, que tiene que ver, el Eterno me hace fructificar en la tierra de aflicción. Vos y yo estamos hoy en otro exilio, y esta es la mirada profética de la Torá, no como un relato que le pasa a José y a las otras tribus, sino a nosotros, porque lo mismo a nosotros nos nació un Manasés y un Efraín cuando fuimos exiliados, y estamos todavía en el exilio de Edom, o el exilio de Roma. Edom es Roma, por las persecuciones romanas y el catolicismo transmitido tan poderosamente a los países europeos como España, Francia, donde hubo expulsión de nuestros hermanos judíos. Estamos en ese exilio. Olvidamos a través de Manasés nuestra verdadera identidad y empezamos a dar frutos. Y hoy estamos haciendo verdaderos frutos de arrepentimiento. Como dice Juan en el capítulo 3 de Mateo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y este retorno al Padre forma parte de esa fructificación. Vamos a avanzar y vamos a avanzar rápido. Abundancia y carencia son parte del título que estamos compartiendo. Vamos a apreciar esto. 7 vacas gordas que son comidas por 7 vacas flacas, 7 espigas gordas que son comidas por 7 espigas flacas. Y esto habla de 7 es manifestación. ¿Y de dónde sale el 7? El primer 7 es que esta es nuestra alma, estas 6 dimensiones de colores variados son nuestra alma, son 6. Esta es la parte interior, intelecto y pensamiento, emociones. Pero aquí está Malhut, esto es Malhut, esto es reino. Vamos a empezar a anotarlo porque lo vamos a usar. Esto es Malhut, que significa reino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La abundancia y la carencia forman parte de la correcta o incorrecta comunión entre las dimensiones del alma y la manifestación. ¿Cómo proyectamos? Es como vamos a producir abundancia o carencia. Si dentro de mío ahí está la emuná, están las seguridades, está la luz encendida en un alto porcentaje, esto se recorre y va a caer acá. Y esto va a conectar con la manifestación. La pregunta es, ¿cómo te proyectás? ¿Cómo ves cuando vas a empezar algo? ¿Cómo ves los días que vienen a pesar de las realidades que te tocan vivir? Hay personas que no quieren despertarse. Hay personas que no quieren ir a dormirse porque no quieren despertarse y enfrentar el nuevo día, por lo que les espera. Hay personas que terminan la semana y quieren que sea eterna porque no quieren volver a enfrentar la semana próxima. Hay quienes tienen mucho desorden en su hogar y no quieren entrar, no quieren volver del trabajo a su casa. Hay personas que se les hace un nudo cuando saben que tienen que salir de casa hacia el trabajo, porque su proyección tiene más carencias que abundancia. Y eso es la lucha. Esta porción nos llena, nos inyecta de la energía de la abundancia, para que con emuná y apoyado en las promesas del Eterno avancemos y sea Mashiach quien nos guíe a través de su Ruach HaKodesh. El Espíritu de verdad es el que nos conduce hoy. La abundancia comienza en la conciencia, es lo que estamos diciendo. Como nos vemos, nos proyectamos. No es una cuestión de inteligencia. El más inteligente puede tener buenos resultados, pero no es el que tiene más abundancia. Es una cuestión de conciencia. Y aquel que es analfabeto no es que es pobre, es carente.
No, es una cuestión de conciencia. Si yo me proyecto para lograrlo, me proyecto en la fe de que lo puedo alcanzar, si ese yo soy dentro mío está fortalecido, no envanecido, no ensoberbecido, sino que con humildad se da la oportunidad de ir por esa conquista, es donde comienza la abundancia. No es una cuestión de suerte. Esta palabra mazal en hebreo se traduce como suerte. Nosotros tenemos la costumbre de creer que la suerte nos juega y la asociamos a los juegos de azar. Esta suerte no tiene nada que ver con la suerte que maneja el Eterno. La palabra mazal o mazal tov es buena suerte, diciendo que vivas conforme a los planes del Eterno, a los buenos planes, a la buena suerte. La buena suerte viene de la buena práctica de la Torá. O sea, que los eventos que te sucedan te produzcan buenos resultados y no veas la ilusión, el caos y sufras dolor, sino que vivas en la unicidad. Cuando hacemos mazal tov, le estamos diciendo que estés conectado con el Eterno para apreciar la buena suerte, el buen resultado de esos planes. La palabra mazal se escribe con men, zain, lamed, y esto da 47 y 30. 77. Esto es 7 y 7. O mejor dicho, son estos dos 7. Son 7 emociones puras, 7 emociones impuras conviviendo en nosotros, en la dualidad. Y esto es el famoso árbol, no de vida, del conocimiento del bien y del mal. Lo pongo resumido. El árbol del conocimiento del bien y el mal. Bien y mal. Nosotros tenemos el discernimiento de bien y mal basado en 7 emociones puras o 7 emociones impuras. Nuestro juicio, nuestro libre albedrío toma decisiones según emociones puras o impuras. Y es ahí donde se desata la manifestación aquí. Acá estamos nosotros, acá está esto, la materia, lo que se ve aquí, el reino. Esta es la materialización, lo que estamos afuera. Si yo tengo cara triste, es porque acá adentro tengo un lío importante. Tengo que averiguar dónde. Pero acá está la cara triste, lo visible, y acá adentro está el desorden, en algún área. Preocupación, salud, emociones conyugales, finanzas, no sé, lo que sea. Pero en esa dualidad cohabitan dentro nuestras emociones puras e impuras, y que afectan estas 7 dimensiones que se materializan en nuestro entorno. Nuestra conducta puede traer luz a otros o puede pasar desapercibido, y lo peor, puede contaminar negativamente a otros. Esto es. José sostuvo la tierra. José sostuvo la tierra. En el versículo 54 dice: comenzaron los 7 años de carestía. Capítulo 41. Como había dicho Yosef, hubo hambre en todos los países, pero en la tierra de Egipto había pan. Y cuando toda la tierra de Egipto padeció hambre, el pueblo suplicó a Faraón por pan, y Faraón se dijo a los egipcios: vayan a José, lo que él les diga, hagan. Había hambre sobre toda la superficie de la tierra. Entonces José abrió todos los depósitos donde había granos y los vendió a los egipcios. Versículo 57. Y desde toda la tierra fueron a Egipto a comprar provisiones a José, porque arreciaba el hambre en toda la tierra. La abundancia afectó a Egipto.
pero la carencia afectó al planeta. Y José sostuvo la tierra. Eso es lo que está diciendo la Torá. José sostenía eso. Ahora, ¿qué es esto de sostener la tierra? La historia habla de grano. Con el grano hacemos pan. Y con pan nos alimentamos. Todos conocemos el versículo que Deuteronomio dice y que luego es referido por Yeshua cuando es tentado en el desierto por el Satán. No solo de pan ha de comer el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, de eso vivirá el hombre. Lo que en papeles representa una historia de pobreza mundial que necesita grano de pan, granos para hacer pan y comer, para nosotros representa hambre espiritual. Hambre espiritual. El alimento espiritual viene desde aquí. Perdón, un segundo. Disculpen. El hambre espiritual, el hambre se manifiesta aquí según nuestra conducta. La comida espiritual viene por estos circuitos y nace desde estas dimensiones de la luz divina. Esta es la dimensión número 8 que se llama Binah, que es donde se consolida el conocimiento y el entendimiento, la sabiduría y el entendimiento. Y viene de la luz superior que es Yud-Hei Vav-Hei. Aquí está acá arriba. El circuito que recorre la luz se manifiesta acá. Cuando nosotros no estamos bien, lo que tenemos es hambre espiritual. El mundo tenía hambre espiritual. Aquí es donde se va a manifestar ese hambre espiritual. Ahora, como estemos aquí, nosotros necesitamos encender la luz. Esta vasija que recibe luz es lo mismo que en el séptimo día, Shabbat. El Shabbat no tiene luz propia y lo debe encender la mujer de la casa. Y la debe hacer permanecer el sacerdote de la casa haciendo todas las bendiciones. Cada uno de estas sefirot representan un día de la semana. Y esta representa el Shabbat. Que José alimente el hambre espiritual quiere decir que José está acá. Y esto se llama Yesod. Él es el que juntó toda la luz, todo el alimento espiritual para soltarlo en Egipto, porque Egipto es materia, es el reino de la materia. ¿Quién es José hoy? Espero que hayan comprendido esto, porque esto es muy importante. José es es el fundamento donde cae toda la luz de las dimensiones superiores. José ahora tenía todo el alimento, o sea, tenía toda la luz y alimentaba al mundo para que no hubiera hambre espiritual. El hambre espiritual lo vas a ver en personas que no saben cómo encontrar a Dios, que siguen sufriendo año tras año con los mismos problemas, que siguen con los mismos padecimientos, que no logran consolidar su vida personalmente, familiarmente, conjugalmente, laboralmente. No se pueden realizar. Ese es hambre espiritual. Por lo tanto, tienen un problema acá, porque no está pasando luz de la parte superior. Y eso es lo más determinante. ¿Quién es José hoy? Al que veas en el espejo, ese es José.
José sos vos, José soy yo. Porque hoy nosotros tenemos el grano del mundo. Tenemos el granero del mundo. ¿Tenés tu Biblia? Es el granero del mundo. Yeshua dijo, no dijo yo soy el grano del mundo, yo soy el pan de vida. El que coma de mí no tendrá más sed ni hambre. Y esto lo traducimos. Todos tienen Biblia, muchas personas tienen Biblia, muchos tienen pan. Pero ninguno quiere pasar el proceso de hacerlo harina y después de hacerlo pan. Conocer a Yeshua es pasar tiempo con las Escrituras. Conocer a Yeshua, conocer el pan de vida para no tener más hambre, es pasar tiempo con las Escrituras. Y los que pasamos tiempo con las Escrituras, que tenemos a flor de piel el pan de vida, tenemos que alimentar al mundo, sacarlos de esa carencia, de esa falta de alimentación sustentable. Porque están más preocupados por qué van a comer mañana, o qué manjar, o qué comida pueden comer, o comerse una carne asada, o un platillo, o salir a comer afuera en algún restaurante. Están más ocupados que eso, que alimentar su alma, su espíritu y trabajar en la realización de su identidad. Y esto es determinante. Quiero empezar a terminar el drama con Faraón y con los hermanos. José está aquí. ¿Saben quién más está aquí? Vamos a tratar de reflejarlo. Acá está Faraón, antes que José. ¿Quién es Faraón? Faraón es el ego. El ego también es proveedor. Acá están las emociones impuras. El ego también provee y se ve acá. Las personas materialistas tienen un Faraón más que un José. Las personas que dependen de querer ganar más, de tener más cosas, más propiedades, de acaparar, tienen un Faraón en vez de un José. Provee. Y eso se ve aquí. Eso es lo importante de comprender. Ahora, Faraón dice, cuando descubre cuando descubre que José es un excelente gobierno, lo vamos a leer aquí. Después que José le da el consejo de qué tenía que hacer, o sea, con el atrevimiento y el descaro de un preso, hablándole al otro extremo de jerarquía, con un faraón, dice, el consejo pareció bueno a Faraón y a todos sus sirvientes. Dijo Faraón a sus sirvientes. Faraón dijo a sus sirvientes, que son los representantes del reino, ¿podrá acaso ser hallado otro hombre como este en quien se encuentre el espíritu de Elohim? Faraón le dijo a José, puesto que Elohim te hizo saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi casa y conforme a tu mandato será alimentado todo mi pueblo. José alimenta al pueblo. Tan solo en virtud del trono real seré yo más que tú. ¿Qué está diciendo Faraón? ¿Y qué está pasando dentro de mi alma? Faraón está diciendo, vos sos lo que Malhut, el reino, necesita. No me necesita a mí. Faraón está diciendo, vos sos mejor que yo, pero no me dejes perder el trono. Faraón, cuando el alma gobierna bien las emociones, cuando el alma gobierna bien las conductas, las reacciones, cuando el alma tiene verdaderamente el gobierno como lo tiene José, Faraón se convierte como en esos reyes que son de adornos simbólicos, como pasa en Inglaterra, en España, en Dinamarca, en Holanda, donde los reyes son simbólicos, no toman ninguna decisión. Los que manejan todo son los ministros, los senadores, no sé cómo le llaman en cada nación, pero el rey es simbólico. Bueno, Faraón está diciendo, vos sos mejor que yo. Vos sos lo que necesita el reino.
cómo está José? Procesado. Voy a poner una palabra acá. Refinado. ¿Por qué? Porque este José no es el José del capítulo 37, cuando empezó la historia de José. Él está refinado y está en condiciones de alimentar al reino. Eso es lo que está diciendo Faraón. Él está reconociendo el señorío de José, que es el fundamento. Y miren esta relación con el drama con los hermanos. ¿Por qué José no se da a conocer con los hermanos? ¿Por qué no se da a conocer? Porque él dice que está pensando. Aquí dice, versículo 8 del capítulo 42. Yosef reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. Yosef recordó los sueños que había soñado acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías. Él empezó a armar una historia, a tejer un drama con sus hermanos, de acusaciones, de ida, de vuelta, de poner en la cárcel a uno, sacarlo, poner garantías, en definitiva, hasta que reuniese a todos los hermanos, los 11. Tenían que traer a Benjamín. Y él dice, se acordó de los sueños. El cumplimiento del sueño de Yosef se va a cumplir, va a venir Benjamín, está dentro de esta porción. Pero el significado del sueño de reunir a Benjamín y los otros hermanos tiene que ver con reunir la luz. Yosef es Yesod, y es aquí donde se concentra toda la energía de luz que viene desde arriba. Hasta que Yosef no juntara toda la luz que representan las tribus de Israel, estas no podían ingresar o alumbrar a Egipto, que es materia. Si yo dentro de mi alma no tengo todas las dimensiones llenas de luz para que se me junten acá, yo no puedo alumbrar la materia y no puedo ser de bendición o luz a otros. Esto es maravilloso. Por lo tanto, Yesod, acá está Jacob. Acá está Abraham y acá está Isaac. Quiero terminar con esto. Jacob está en la línea de José, por eso se decía en el capítulo 37 que Jacob amaba más a José que a los demás, porque es la afinidad, porque es la línea. Y Jacob sabe que si esto no está limpio, es un canal, no es un conducto, es un tubo por donde pasa toda la luz para graficarlo. Si este canal no está limpio, Malhut, el reino, lo que se ve, mi imagen, mi presencia, va a ser sufrida, va a tener muestras de carestía, de hambruna, de carencia. Eso es lo que estoy tratando de transmitir. Aquí José termina refinado y en gobierno, del caos a la abundancia, de la esclavitud al gobierno. Aquí lo hace. Y quiero terminar diciendo que lo que amamos acá nosotros es este diseño. Aquí quedó armado el cimiento del alma. Y en los escritos apostólicos, este dibujo lo logró Yeshua. Voy a leer Ezequiel, la profecía de los huesos, del valle de los huesos secos. Y dice así, versículo 16 del capítulo 37. Hijo de hombre, toma un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel. Júntalos luego en uno con el otro para que sean un solo y serán uno solo en tu mano. Un palo, dos palos y la reunión en la mano. Yosef tenía que juntar en su mano toda la base de las luces. En
En Jacob estaban todas las tribus. Estaban todas las tribus. Y en Jacob estaba la fuerza de Abraham y de Isaac. O sea, tener a Jacob es esa unidad. Podés seguir leyendo y está maravilloso lo que sigue de la profecía. Pero si nosotros miramos la historia de Yeshua, en el día que fue llevado al madero, dicen que él tomó un palo y lo cargó sobre sus hombros y lo llevó al Gólgota, donde estaba el otro, el parante vertical. Tomó un palo, que es la casa de Efraín, y la llevó donde estaba el otro palo que estaba firme en tierra de Israel, que es Judá. Y él fue muerto en el madero, y con esa muerte él unió los dos palos. En él se consolidó la unidad de Israel. Él logró manifestar esta profecía. Y fueron una sola, con un solo pastor. Esta semana nos llenamos, y me hacen un lugarcito aquí. La fuerza de esta porción trae unidad, trae luz, trae gobierno, piensa en el bien del otro y trae libertad. Proyectamos luz porque entendemos que somos luz. Tenemos abundancia porque logramos consolidar el alma. Trae unicidad, unidad con el Eterno, porque es la única forma de proyectar luz. Cuando nosotros dejamos de pensar solamente en el bien nuestro y pensamos en el bien del otro, por esa conciencia de unidad, lo que hacemos es hacernos bien a nosotros mismos. Somos gobiernos y estamos en libertad. Ya no hay cárcel que atrape el alma. Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, te saludamos. Que termines este excelente Shabbat y haya una transformación. Que salgas del caos hacia la abundancia y que salgas de la esclavitud hacia el gobierno. Shabbat Shalom.